a leer, dice la palabra del Señor rápidamente en el libro de Mateo capítulo 15. Yo estoy muy animada. Hoy es un día profético. Para mí es un día especial. Escucha, dice Mateo 15, del verso 22 al 26. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija, dice, es gravemente atormentada por un demonio. Jesús, respondiendo él, dice la palabra, dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Sabes las veces que yo he leído esta parte de la Biblia y nunca entendí esta respuesta? A veces leemos cosas de la palabra del Señor y quizás porque no buscamos la respuesta nos quedamos con eso y seguimos leyendo. Pero hoy tú y yo vamos a dar respuesta a este significado. Vamos a entender lo que el Señor le quiso decir. Esta mujer tenía una pregunta, tenía una gran necesidad. Y como leímos recién, es que su hija estaba atormentada por un demonio. Así que aquí ninguno se va a asustar. Reconocemos y sabemos que cuando no conocíamos al Señor, ¿verdad? La oscuridad hace de las suyas y nos ha abierto las puertas para que tú y yo creamos que a través de la oscuridad íbamos a vivir mejor. Así que la palabra del Señor habla de demonios. Y si el Señor habla de demonios, es porque los demonios existen. Amén. Que eso nos quede claro. Nos tiene que quedar claro. Ahora, tú y yo como hijos de Dios no vamos a vivir viendo demonios, pero tampoco vamos a vivir ignorándolos. Amén. Bueno, necesito seguir. Dice aquí entonces, quiero leerte entonces, dice aquí que la respuesta fue: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y mira, Marcos 7, versos 26 y 27, yo te lo leo. Dice: la mujer era griega y sirofenicia de nación, en otra versión, y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. En otra versión dice esto. Me está diciendo a mí aquí el Señor que una mamá que viene con una gran necesidad, donde su hija es atormentada por un demonio, el Señor le está diciendo que no es para ella el pan de los hijos. Pero si la mujer no le está pidiendo comida, ¿cómo que el Señor le está diciendo que no es para los hijos, que es para los hijos, el pan, y no es para ella? El Señor, de una manera muy simbólica, como hacía con las parábolas, muy bien, usó el pan como así tú y yo necesitamos del pan como un elemento básico de alimento en nuestro cuerpo para estar fuertes. Porque si aún ni pan comemos, ¿qué pasa? Nos comenzamos a debilitar. Entonces el Señor, de una manera simbólica, usa el pan y le dice entonces aquí, como hemos leído: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. El pan entonces a ti y a mí nos hace saber el Señor que el pan es para los hijos. Entonces el Señor me está enseñando algo más. No solamente que el pan, dile a tu vecino, el pan es para los hijos. Dile a tu vecino, el pan es para los hijos, no es para cualquiera. Jesús le dijo: no está bien echar, ¿verdad? Dijo: no está bien tomar el pan que es para los hijos y echarlo a los perrillos, porque ella no era, ¿verdad?, judía. Pero aquí hay algo más importante que el Señor está queriendo mostrarnos. Que así como el pan es elemental para que el cuerpo humano no se debilite, como un alimento tan básico que en cualquier mesa no falta, así no debe faltar la liberación en la vida de todo hijo de Dios. Porque quien no vive liberación, que es sanidad,
es un cuerpo enfermo. Es un cuerpo que vive en debilidad. Y dime tú y yo, pueblo de Dios, las estacas de esta casa se están ensanchando. ¿Cómo es que tú y yo vamos a extendernos si no comprendemos que el pan, que es para los hijos, tú y yo no lo estamos comiendo o comprobando en nuestra vida diaria? Tú me dirás, ay, pero pastora, ¿usted qué me está diciendo? Vamos a avanzar un poquito más. Los cristianos, como decía yo recién, necesitamos, ¿verdad?, del pan para sobrevivir. Y la liberación es algo que Dios viene hablando a mi corazón. Es un tema que me apasiona, porque no hay momento más contundente, diría, para que el cristiano pueda despertar y creer, no solamente porque creemos, porque Dios lo ha dicho, sino que cuando como humanos tanto necesitamos ver el mundo espiritual, lo necesitamos ver. Y una de las cosas que deben pasar es que nuestros ojos espirituales se abran. Tú y yo podemos estar en la iglesia por muchos años, pero déjame decirte, desde aquí, no el domingo pasado porque no pudieron llegar, ¿verdad? El domingo anterior que el pastor predicó, yo me comí toda la palabra allí en Houston. Y una de las palabras que el Señor soltó, ¿verdad?, es que el pueblo necesita sanidad. Y liberación es sanidad. Es más, esa palabra que el Señor, y no lo tengo anotado aquí, pero como yo leí la palabra, porque me comí la palabra y porque sabía que el Señor me traía aquí, porque nada hace el Señor, ¿verdad?, sin propósito, dice su palabra. Una de las cosas, antes de continuar hacemos un paréntesis, una de las cosas que le dijo el Señor a Josué, no solamente es que cruzaran el Jordán, y el Jordán significa descender. Para descender, Josué entendió que no podían solos porque se iban a ahogar. Entonces Josué le pidió al Señor y a los sacerdotes que entonces sea enviada el arca, porque sin la presencia del Señor, el Jordán, el lugar donde tenían que descender, no iban a poder, no iba a ser posible que pudieran llegar al otro lado. En este nuevo tiempo de conquista, escúchame, varón, mujer, quizás déjame hablarte, yo también soy pastora, y déjame hablarte como una pastora también. El Señor en este día viene a desafiarnos. Tú me dirás, ¿pero de qué manera? Sí, vamos, a que ya no estés tan quieto, tan cómodo, tan cómoda. Que si no te han pasado las cosas que te tienen que pasar en el Señor, quizás tú me dices, bueno, pero yo he comprobado el poder de Dios. Yo sé que el Señor prospera. Yo sé que el Señor sana. Ok, pero ¿de cuánto hace que eso te pasó? Tú me hablas de milagros o de la mano de Dios. ¿De cuánto hace que pasó eso en tu vida? Dime algo más calentito, algo más fresquito, algo bien reciente. Porque nosotros somos llamados a experimentar el poder de Dios. A no ser que venimos a la iglesia esperando, como decía la palabra el otro día, y no es lo que voy a hablar, pero tiene que ver, porque se trata de ustedes, del pueblo de Dios, a quien el Señor quiere no solamente levantar, pero necesita que ustedes entiendan qué es lo que el Señor requiere de cada uno de ustedes. Lamento los que no han llegado, lamento los que no han podido venir hoy. Espero que quizás lo estén mirando, ¿verdad? Pero el Señor dijo, ya no es más tiempo de provisión, es tiempo de caminar como herederos. Es tiempo de caminar como herederos. Antes caminabas porque la provisión, cuando eras bebé, el Señor te alimentaba, tú pedías, ¿verdad? Así dijo la palabra, y tú recibías. Pero ahora el heredero va y posee, va y profetiza, va y suelta la palabra. Pero, escucha,
para mantenerte y decir cuando tú vas a conquistar, cuando tú vas a reprender al enemigo, hay que tener carácter también. Porque a la hora de conquistar todos queremos tomar. Pero cuando la tormenta se levanta, ¿qué pasa con el carácter? Entonces vuelvo a esta palabra. El pan es para los hijos de Dios. Sanidad es lo que tú y yo necesitamos. ¿Y por qué necesitamos sanidad? No solamente porque, no hablo de la sanidad física si estamos enfermos, hablo de la espiritual. Porque tú y yo venimos a la iglesia, pero sin embargo podemos, sin darnos cuenta, claro, sin darnos cuenta, abrir puertas. Y esas puertas no están abiertas para que pase el Espíritu Santo. Son puertas que tú y yo, de manera consciente o inconsciente quizás, las abrimos creyendo, como en el tiempo de provisión, que Dios es el que me guarda, que Dios es el que me cuida, que es el que vela por mí, que Él es el, ¿verdad?, el león de la tribu de Judá, que realmente lo es, y que Él va a hacer todo por mí. Pero ahora el Señor ha dicho, ya has entrado a una nueva temporada, donde yo no dejo de ser tu padre, pero ahora yo espero que tú camines, como dije recién, como un heredero. Y entonces, como compartía recién, vamos a leer Marcos. Aquí, escucha, aquí vamos entrando. Marcos 9. Yo te lo leo desde el verso 14 al 29. Yo te leo el verso 17. Escucha esto. Maestro, le dice un hombre, maestro, traje a ti mi hijo. O sea, significa que el padre y el joven que eran, ¿cómo llamó al Señor? ¿Cómo lo llamó? ¿Qué significa entonces? Que era judío. Que era judío, pero sigamos leyendo. Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene, ver que yo lo quiero buscar. Yo tengo el significado acá. Que estaba endemoniado. Lo quiero leer. A ver, ¿alguien lo tiene ahí? Marcos 9. ¿Lo tiene alguien? Acá yo ya lo encontré. Vamos, fuerte. ¿Alguien lo tiene o no? Perfecto, está ahí. Cuando yo leí esta palabra, entendí por qué el Señor en este tiempo, iglesia, nos está inquietando para que tú y yo entendamos que no se trata de ser buenas y malas personas. Abramos nuestra forma de pensar. Dios quiere enseñarnos que cuando Él nos enseña por dónde caminar, a veces tú y yo le decimos, Señor, tu palabra es hermosa, tú todo lo sabes, pero yo también sé algo, así que déjame un poquito, después me ajustas, después lo hago. Y nosotros creemos que no pasa nada. Cuando yo leí esta palabra, yo entendí algo. Que si un judío, alguien que conocía la Torá, fue capaz de traer a su hijo, porque llamó maestro al Señor, o como ustedes dijeron, no solamente judío, sino discípulo del maestro, trae a su hijo endemoniado. Si su hijo estuvo endemoniado, yo también puedo estarlo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta ustedes que nosotros caminamos la vida como cristianos y a veces las historias que están ahí tan latentes se nos van y no nos damos cuenta de esta realidad? ¿Y sabes lo que es peor? Que es la realidad que está delante del enemigo y quiere que tú y yo no la veamos. Porque cuando tú y yo descubrimos dónde la puerta está abierta, el enemigo ya va en pérdida. Porque ¿qué vamos a hacer tú y yo? La vamos a cerrar.
Entonces, aquí dice, este hombre le dijo al Señor: Maestro, traje a ti mi hijo. Significa que el padre y el joven eran israelitas y tenían demonios. En la gran comisión, ¿verdad?, dijo el Señor: id por todo el mundo y proclamad el evangelio a toda la creación. Y el que crea sea bautizado y será salvo, mas el que no crea será condenado, dice la palabra, ¿verdad? En Marcos 16, por ejemplo. Y dice el Señor: y estas señales acompañarán a los que creen. ¿Qué dice? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si beben cosa mortífera no les hará ningún daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. ¿Qué dice? En mi nombre echarán fuera demonios. La religiosidad, no la religión. La religiosidad, que es la ley sin la gracia, la que todo nos prohíbe y deja fuera al Señor todo lo que el Maestro ha hecho por amor, es la que nos dice que cuando hay un problema espiritual hay que ir al psicólogo para que vivamos medicados. Y la iglesia no puede dormirse y estar como inhabilitada en el poder que ya recibió, que lo acabamos de leer, donde echaríamos fuera ¿qué? Demonios, y pondríamos manos sobre los enfermos y ¿qué? Y sanarían. O sea, todo lo que ha hecho el Señor y más, dijo el Padre, porque en su nombre haríamos esas y más cosas, dijo el Señor. Pero si tú y yo como iglesia, ¿verdad?, no hemos aprendido que el pan, vamos al principio, es para los hijos, entonces tenemos una dieta desbalanceada espiritualmente. O el oído espiritual se acostumbra a escuchar, no diría lo que nos conviene, porque a nosotros nos conviene el pan que el Señor tiene para los hijos. Pero muchas veces a nosotros no nos gusta ser confrontados. No nos gusta que la palabra nos muestre las áreas en las cuales todavía no le hemos entregado. El Señor puede ser el Señor de mi fe, pero no de todas las áreas de mi vida. Quizás todavía murmuro, todavía yo, aún aquí, en medio de mis hermanos, mis compañeros de la obra, yo todavía vivo en competencia. Que si me saluda, no me saluda, que si le llamaron, que si lo subieron, que no lo subieron, y que a mí, o sea, en la familia, hay gente en mi familia quizás, o entre medio de nosotros, con las que tú quizás no te hablas. Y no crees tú. ¿Eso a qué huele? ¿A qué huele? A enfermedad. Es como una herida abierta que está infectada. Y una herida abierta, ¿verdad?, corre el riesgo de, con los gérmenes, de infectarse por no sanarse. Y tú y yo no comemos el pan que es para los hijos. Y sabes, liberación es sanidad. Y no significa que tengamos demonio adentro, pero sí significa que quizás todavía tengamos amargura. Sí significa que todavía tengamos rencor con ciertas personas. Sí significa que no hemos perdonado ciertas cosas a cierta gente que se ha portado horrible con nosotros. Sí significa que no estoy dispuesto a saludarle cuando me cruce con aquella persona. Sí significa que aquí quiero aparentar de ser cristiano, pero en la calle o en mi vecindario o en mi lugar de trabajo yo hago como yo quiero. Dime, no podemos. Ya el Señor está tumbando las paredes. Iglesia, abre los ojos, por favor. El Señor literalmente, si tú y yo no creemos que Dios nos está introduciendo en una nueva temporada, mira lo que está haciendo físicamente. Porque si tú no me crees a mí o no crees al pastor, mira lo que está pasando a tu alrededor. Es cuestión de días. Tú
tú no vas a ver más esas paredes. Y dime, ¿y tú y yo cómo vamos a estar? Raquíticos. Vamos a tener que estar en el hospital espiritual porque nos hemos dormido o porque no hemos creído que el pan sí lo necesito. Que el pan sí lo necesito. Y mientras tú y yo no perdonamos, tú y yo no podemos manifestar a Cristo. Y el que no puede manifestar a Cristo es una persona cautiva. Y dile y pregúntale al cautivo o a una persona presa si es feliz. Pregúntale. Pregúntale acaso qué no daría por estar fuera. ¿Qué no daría? Eso es lo que a ti y a mí nos pasa. Cuando no perdonamos al esposo, a los hijos, al familiar, al amigo, al hermano, al vecino. Hasta quizás hay personas que ya han fallecido y aún todavía no le has perdonado. Líderes que contigo se han equivocado. Conmigo se han equivocado muchas personas y todavía se siguen equivocando. Pero aprendí lo siguiente: esas no son personas malas. Yo les digo de parte del Señor, como el Señor me enseñó a mí, son personas equivocadas. Escucha, como yo también me equivoco con otras personas o con ellas mismas, porque esto es un ida y vuelta. El Señor nos enseña: hey, tú no eres la joyita, tú no eres lo mejor, porque Dios no murió, Jesús, perdón, no, el Padre no se envió a sí mismo para morir por lo mejor. Pero Él tampoco no murió por nada. Que te quede claro. Él no murió por nada. Él murió por ti. Y Él murió por mí. Y somos alguien. ¿Qué somos? Hijos de Dios. Entonces, a estar equilibrados para saber cuál es nuestro lugar. Pero en ese lugar la pregunta es: ¿cómo estamos? Porque escucha, aquí yo veo a un padre que trae a su hijo. Y te hago una pregunta, porque aquí el Señor, avanzo. Necesito avanzar. El verso 20 dice: y cuando el Espíritu, en esto que estábamos leyendo, y cuando el Espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con gran violencia al muchacho, dice la palabra. Marcos 9 estamos, verso 20. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con gran violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Escucha, tú y yo sabemos que somos tripartitos: cuerpo, alma y espíritu. El Espíritu Santo vive en nuestro espíritu. Pero cuando la palabra del Señor a ti y a mí nos dice: no deis lugar al diablo, habla de que cuidemos el alma, que está la voluntad, las emociones y nuestro carácter, nuestros pensamientos y nuestra carne. ¿Qué hacemos tú y yo con nuestra vida? En lo secreto, cuando el pastor no te ve, cuando el líder no te ve, ¿cómo tú y yo respondemos? ¿Qué es lo que vemos por internet? ¿Qué es lo que abrimos en el teléfono? Escucha, esto no es para señalarnos. Es para que entendamos que detrás de toda tentación hay muerte. No solamente espiritual, sino la muerte de todo propósito de Dios que Él tenga para ti y para mí. Porque si no estamos en Dios, no hay esperanza. Y a veces tú y yo creemos que Dios habla en serio y es veraz lo que Él dice. Pero bueno, es como si con nosotros hiciera una salvedad. No. Tú y yo a veces creemos que podemos jugar con el pecado. Tú y yo creemos que le podemos ganar. Dime, si fuera tan fácil, ¿por qué Dios se tuvo que hacer hombre y se tuvo que subir a esa cruz?
hay un precio muy alto que alguien pagó por ti y por mí. Significa que no es juego. Significa que cuando tú y yo no perdonamos a esa persona que Dios te está poniendo a la mente ahora mismo, la persona que sigue detrás de las rejas no es aquella la que te hirió, eres tú. Eres tú que te rehusas a ser una persona libre. Ahí no tiene culpa el diablo. Es que tú y yo, con una mente limitada, seguimos pensando en lo que nos hizo, porque ahí nos ha acostumbrado el diablo, porque ahí, ¿verdad?, es como que nos zarandea para abrir más la herida. Pero si tú y yo aprendiéramos en medio del dolor a levantar nuestra mirada, entendiéramos que esa persona que te hirió a ti y me hirió a mí, como siempre lo digo, también es una persona herida. Y toda la humanidad está herida, iglesia. Toda la humanidad. Claro que hay cosas y cosas, ¿verdad? Pero nadie da de lo que no tiene. Entonces, cuando la verdad llega a tu vida y llega a mí, es para que tomemos una decisión, no para que nos quedemos igual. Porque dice la palabra que solamente la verdad es la que nos puede hacer libre. Solamente. No es el dinero, no es la herencia del buen apellido, entre comillas, como humanos pensamos. No es el buen trabajo, ni es lo que yo pueda producir en mis fuerzas. Dice la palabra que solamente la verdad. ¿Y la verdad? ¿Qué verdad? Lo que Él me muestra que yo tengo que hacer cuando estoy en cautiverio. Si estás con dolor, tienes que soltar el perdón. ¿Cómo lo suelto? Es que yo voy a Dios, necesito ir a Dios. Que Dios primero me perdone a mí. Señor, yo soy esto y yo hago aquello y yo soy deudor. Y cuando tú y yo nos miramos en esa santidad, ¿cómo nos vamos a negar a soltar por nosotros y a dejar ir una gracia inmerecida como es la paz que el Señor da cuando nos perdona ante otro ser que se equivocó como nos equivocamos nosotros? Y escucha, entre tú y yo no está tan mal quizás que nos equivoquemos, porque todos somos pecadores. Pero cuando miramos para el Señor, si Él siendo maravilloso me perdona, ¿cómo no voy yo a perdonar a alguien que es semejante a mí? Las paredes están por extender. Si tú has crecido sin padres físicos o padres ausentes, necesitas comer del pan que es para los hijos, porque nunca te dejarás adoptar como un hijo. Y si tú no eres hijo de una casa, ¿cuál es tu lugar de pertenencia? Se ve tanta orfandad, pero no orfandad porque Satanás solamente ha hecho de las suyas, sino porque hay muchos hijos que no quieren perdonar. Como si alguno de nosotros, si fuimos heridos, no somos capaces también de herir a otros. Dime acaso, pueblo. Claro que herimos. Si algún líder te hizo daño, perdona. Es una persona equivocada. Si algún familiar, algún amigo, algún familiar, alguien conocido, alguien te traicionó, perdona. Si alguien te debe, escucha otra de las cosas. Cuando tú y yo andamos por la vida con el rencor, a la gente nueva que viene a tu vida y a la mía le vamos a cobrar lo que otros nos deben. Quizás a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos les estás demandando algo que quizás tus padres no te dieron,
tu hermano no te dio o un líder no te dio. Estás demandando algo que no tiene ni legalidad, ni derecho, ni autoridad alguna. Y ahí se crea entonces un gran caos. Y uno dice, pero Señor, yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo ofrendo. ¿Qué pasa? Nos falta comer el pan. Necesito sanidad. Otra de las cosas que le dijo el Señor a Moisés: vas a pasar el Jordán, ok, el arca delante, porque es la presencia la que te tiene que mostrar cómo se camina por el nuevo camino donde nunca antes transitaste. Así que, iglesia, para esta temporada, así como hizo Josué, tú y yo necesitamos en esta nueva temporada que el arca vaya adelante. Porque aunque creamos que sabemos nadar, oh, cuidado, que el Jordán no es fácil. El que desciende se llama. Así que ahí tú y yo podemos perecer. Por algo Josué dijo, no. Demasiada familia hay como para que yo pierda a alguien. Necesito que la presencia del Señor vaya adelante. ¿Y sabes lo que pasó? Cuando llegaron del otro lado, oh Señor, el Señor le dijo, yo quiero, una vez todos se hayan reunidos, que se santifiquen. Ay, tú dices, pero Señor, ya hemos pasado. Es que ellos no me conocen, dijo Dios. Le dijo Dios a Josué, ellos no me conocen. Y yo necesito que se entreguen, que entiendan que son pueblo de Dios, para que tengan una mente como pueblo de Dios. No te olvides que ellos eran la segunda generación, esa generación que sobrevivió a la generación que tenía que haber entrado en la tierra prometida, que por la incredulidad allí pereció. Así que para este tiempo, como nos dice el Señor hoy en la palabra, la santidad es sanidad. ¿Te das cuenta cómo van ligados? Tú me dirás, ay, pero qué aburrida, pastora. Dime, todo lo que tú traes de tus viejas relaciones lo vas a llevar a las nuevas. ¿O qué tú crees? Que nosotros somos Superman y a un Superman, porque eso es de Hollywood, ¿verdad? Es solo de película. Es mentira. El ser humano, todo lo que hemos vivido mal con nuestros padres lo llevamos con nuestra esposa o con nuestro esposo. Todo lo que hemos vivido mal como hijos lo aplicamos como padres con nuestros hijos. Todo lo que hemos vivido mal como hijos lo aplicamos con nuestro pastor, con nuestros líderes o aún con el jefe de trabajo. Porque en las relaciones es donde Satanás te ha herido y me ha marcado a mí para que tú y yo perdamos nuestro ADN. Pero el Señor, como le dijo aquí, el pan es solo para los hijos. El pan solo es para los hijos. Pero aquí vemos que hay hijo, hay pueblo de Dios, como te acabé de leer, que por no comer el pan, aunque ellos eran judíos, y dice, yo lo quiero leer, porque el Señor le preguntó, el verso 21, dice, Jesús le preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto por el joven? Escucha, y él le dijo, desde niño. Yo tengo una pregunta. Yo sé que la hora está avanzando, ya me apuro y vamos a orar. Este hombre era judío porque le dijo maestro. Y dice que desde niño el muchacho está endemoniado, atormentado por un espíritu inmundo. Claro, Jesús no había llegado a la tierra, pero el demonio había entrado en el hijo. Y si papá conocía la palabra, ¿qué pasó con el hijo? ¿Qué pasó con el hijo? No es que vamos a echarle la culpa a papá. Bueno, algo de responsabilidad tendría, ¿verdad? Yo me hago muchas preguntas. Esto significa entonces, papá, mamá, los que somos papás aquí, está hermosa la tecnología,
Pero si tú y yo todavía no tenemos el carácter para que la tecnología no nos domine y no nos vuelva bobos, cuánto menos nuestros hijos. ¿No te parece? ¿O tú crees que nuestros hijos tienen edad para poder dominar lo que domina a cualquier adulto? Entonces, a nuestros hijos los criamos nosotros, no la tecnología. Porque aquí dice la palabra que este joven estaba siendo atormentado por un demonio con un papá que era judío, porque le dijo maestro. Conocía la Torá, la palabra del Señor. Desde niño dice. ¿Crees tú que el Señor no sabía que era desde niño? Claro que lo sabía. Pero alguien tiene que escucharlo. Nosotros. Tenía que quedar escrito que no importa que el papá conozca la palabra, si no la vive. No es aplicarla cuando quiero, sino siempre. Siempre. Y de santidad se habla muy poco hoy, porque nos molesta la carne. Es un tema aburrido, pero sin santidad, dice la palabra del Señor, nadie verá su gloria. Nadie entrará al reino de los cielos. ¿Y sabes cómo yo veo hoy hijos de Dios? Que así como tú y yo, con la buena intención, creemos: ay no, pero ¿qué es eso de liberación? Que yo tengo demonio. Mira, deja que Dios ponga su mano sobre ti. No digas tú que no. ¿Qué sabemos tú y yo que tenemos y que no tenemos? Si ni sabemos qué puertas hemos abierto. Si no vamos al Señor, el Señor no nos puede demostrar qué puertas tenemos que cerrar. Por eso es que el Señor necesita que tú y yo, como les contaba recién cuando la palabra que predicó el pastor, cuando el Señor le dijo a Josué: van a cruzar, y él dijo: sí, pero el arca adelante. Ok, pero del otro lado se van a santificar. Me van a demostrar, van a entregar su vida. Y escucha, yo te hago una pregunta, porque todos pasamos por momentos difíciles, todos. Y cuando viene la prueba todos lloramos, porque somos así. Pero después que pasó la prueba nos olvidamos. Pero no nos podemos olvidar de la santidad, porque la santidad no es algo, es alguien. Tú no has cambiado de iglesia. Cristo ha muerto en la cruz del Calvario para cambiar tu vida. Tú no has cambiado de religión. Si no ves la gloria del Señor en tu vida, es porque tú no crees a lo que el Señor te enseña. Aprendamos a bajar nuestra cerviz, como dice la palabra, y entender que Dios hay uno solo. Y que si Él dice cuidado, tendré cuidado. Y que si Él dice no por aquí, por ahí no iré. O no hemos aprendido en nuestra vana manera de vivir cómo nos ha ido. O cómo nos va cuando todavía, ¿verdad?, discutimos con el Señor. Económicamente no te salen contratos. ¿No estás bien económicamente? Es porque en la iglesia donde yo estoy, ahí no hay poder. Esa es la respuesta más barata que Satanás tiene para decirte a ti y a mí. Tú no te sanas porque ahí donde estás en la iglesia no hay poder. Tú tienes problemas en tu familia, y pregunto yo, ¿dónde dice en la Biblia que porque el pastor no tiene poder, que porque en la iglesia no hay poder, yo no me sano? A mí no me enseña la Biblia eso. A mí la palabra del Señor me dice que porque Cristo murió por mí, yo voy a ir a Cristo. Y cada vez que vaya a Cristo me voy a encontrar ¿con qué? Con el pan de los hijos, con la libertad, con la sanidad, con la prosperidad, con el camino, con la verdad y claro que con la vida.
Y el enemigo no quiere que tú y yo lo recordemos. Es un camino abierto, pero por momentos se va a hacer angosto. Pero no vas a caminar solo. Somos llamados, predestinados a caminar por ese camino. Un camino solamente para los escogidos. Solamente para los marcados por la sangre de Jesucristo. Pero no marcados por el fracaso. No marcados por la desobediencia. No marcados por eso. Ya éramos marcados antes de conocer la verdad. ¿Tú has orado en algún momento antes de conocer al Señor? A veces quizás tú me dices, bueno, pero si yo he orado cuando he ido a los brujos, he ido a los hechiceros. Ok, muy bien. Pero quizás todavía seguimos profetizando a favor de la boca de Satanás. Ay, este hijo desobediente, maldita la hora que lo tuve. Ay, ¿quién está hablando ahí? Ay, este esposo que nunca sirve para nada, siempre se equivoca. Ay, este líder, ¿para qué me pusieron? Y las cosas que salen de nuestra boquita linda. Ay, a mí no se me va a comparar porque yo soy verdad, aquí estoy yo. Lo que sale de la boquita que lo que está en el corazón. Entonces, pudimos quizás haber renunciado, si es que hemos renunciado y si hemos ido a esos lugares. Pero lo que no hemos renovado es nuestra forma de vivir. No hemos entendido que tenemos que vivir manteniendo la boca cerrada a esa forma de hablar. Porque el único que se saca y que se mete, que se saca y que se mete en el cautiverio, soy yo. Tú y yo nos cerramos las puertas de bendición. El Señor está a punto de tumbar las paredes. ¿Estás listo? No me contestes. Te hago la pregunta, pero no me contestes. Mejor, tenemos que estar listos. Está a punto de tumbar las paredes. Está a punto de tumbar las paredes. Y hay cosas que arreglar aquí adentro, en el corazón. Cosas que no te convienen ver en la internet. Basta. Basta. Amistades que no te convienen. Esa forma necia de no entender. Dios te quiere sanar, pero tú decides ponerte en el lugar de víctima. Eso es creerle al diablo, no es creerle a Dios. De un león que sale gatos. De un águila que salen gallinas. ¿Te das cuenta que todo tiene que ver en la decisión que realmente tú y yo tomamos de cómo yo me veo? Si yo me veo como una gallina, no tiene culpa la otra persona que se crea un águila. Qué bueno que se creó lo que Dios dice que es. ¿Y por qué me molesta a mí? Y pregunto, ¿y por qué no mejor trabajas tú para creerte lo que Dios dice también? Porque estas cosas nos pasan mientras convivimos. Cómo me contestó, cómo reaccionó. Y hay gente como tú y yo que están luchando para creer. Y esa gente que lo logra no es gente que se cree, está creyendo a Dios. Pero escucha bien, no te la creas sin morir. Porque nosotros somos rápidos para creer las cosas buenas, ¿verdad? Pero no me camines lejos de la cruz. Porque es la cruz la que nos da carácter. El liderazgo sin carácter, somos un peligro. No. Se tumbará esas paredes, pero tú y yo no habremos cambiado. Somos llamados a creer lo que el Señor nos dice. Pero tú y yo caminamos a la cruz. Que ahí Dios a ti y a mí nos diga lo que nos tiene que decir. Que ahí el Señor a ti y a mí en su santidad nos muestre qué cosas tenemos que entregar. ¿Y sabes lo que tenemos que entregar?
todo aquello que Satanás puso en ti y puso en mí. No ames, no pelees por eso que es escoria, por eso que huele a muerte. No pelees por eso. Pelea por las promesas que quieren darte vida, que quieren levantarte, que quieren fortalecerte. Pero no pelees por aquellas cosas como si fuesen buenas. A veces peleamos como si sentir rencor es maravilloso, como si estar enemistados se vive feliz. No, así vivíamos cuando éramos errantes, cuando no teníamos la verdad. Pero ahora que conocemos la verdad tiene que hacernos libres. Es más, estando detrás de la prisión, ya Cristo a cada uno ya nos entregó la llave, pero no la hemos accionado. Porque lo que me hizo, pero mira para arriba, que la persona, como te dije al comienzo, la que se equivocó es como tú y yo, porque tú también te equivocas. Todos nos equivocamos, pero da vuelta a la página y continúa. Dice el verso 22, el Padre le dice: si puedes hacer algo, le dijo a Jesús. El Padre se lo dijo desesperado: si quieres ayuda, debes reconocer que solo Jesús puede ayudarte y acercarte a Él. Escucha, tú y yo somos los necesitados, no el Señor. Si su gracia te dejase a ti y me dejase a mí, hoy este día, escrito desde antes de la fundación del mundo, tú y yo no hemos venido este día aquí porque no teníamos otra cosa que hacer. Y aunque tú y yo quizás, o algunos llegaron con queja, en desgano, el Señor te trajo, el Señor nos trajo. Todo lo que el Señor hace, como dice la palabra, aprendemos, es con propósito. Pero en este propósito, el propósito de Dios, ¿cuál es? Que escuchemos esta palabra. Es que una vez que la escuchamos, no seamos oidores solamente. Escucha, yo he vivido cosas duras con familiares y te entiendo si tú las has vivido, pero llegó un punto en mi vida donde cuando leo la palabra entiendo que no hay justificación valedera en mi vida para quedarme detrás de las rejas. Cuando entendí lo que se siente, cuando aprendí a verme como sufro, como persona cautiva, dejé de mirar lo que la otra persona me hizo, dejé de tener presente lo que la otra persona hacía y dije algo: yo quiero ser diferente. Yo voy a hacer algo diferente. No me pidieron perdón, yo fui a pedir perdón. Tú dirás, pero al sentido común es que yo no voy a esperar que la persona quiera o no quiera. Las promesas están titilando en el aire, en el ambiente, en la atmósfera. Y el Señor me enseña que el tiempo no se pierde. El tiempo no está para perderse, el tiempo está para conquistar, para crecer, para estar en su presencia. Así que si la persona no quiere perdonar, yo la perdono y doy vuelta a la página. Si me habla, gloria a Dios. Si no me habla, aprendo a amarla, pero continúo. Y sabes, una de las cosas que me pasó, fui como esa barquita que siempre digo, que por muchos años estuve anclada, mirando como otras barcas se iban mar adentro. Lloraba viendo qué hermoso sería si yo pudiera levantar mi ancla e irme mar adentro. Y lloraba como otros sí lo podían hacer. Y no me di cuenta que yo era quien tenía que levantar el ancla. Ya el capitán había dado la orden, pero yo no me decidía porque estaba mirando el lugar equivocado. ¿Y cuál era? Que alguien lo hiciera. Perdón, y era yo quien tenía que decidirlo. Y cuando lo decidí, me di cuenta que tenía la llave y la pude ver. La puse en la cerradura y salí. Y cuando salí, ¿sabes? Hay una libertad única que solamente la puede comprobar aquel
que se atreve a creer. Donde tú puedes ver más allá. Y sabes, puedes llegar a entender lo que la otra persona puede estar viviendo. Y lo que viene al corazón no es lástima. Es lo que el Señor sentía por la gente equivocada. Compasión. Porque hay gente que nunca va a querer salir de la cárcel. Pero hay de ti y hay de mí, que teniendo la llave de la salvación, nos quedemos eternamente detrás de las rejas. Cuando la libertad está en nuestras manos, porque ya el Señor compró tu libertad y la mía. Le dijo a este padre: si quieres, el Señor le dijo: si quiero. Es cuando Él te dio a ti la llave. Entonces deja de mirar el lugar incorrecto. Deja de tener el pensamiento equivocado. Aprendamos a pensar de una manera nueva. Nunca dejamos de crecer. Aprendamos cosas nuevas, pero cosas que nos sumen. Si algo debe de restarnos es el pecado, no el tiempo ni las oportunidades, ¿entiendes? Porque las oportunidades se van y a veces, escucha, no vuelven. A veces creemos que es la otra parte la que se equivocó. ¿Qué tal si el Señor te dijese a ti: ¿estás seguro? ¿Tú estás seguro que es la otra parte que se equivocó? Porque eso es lo que tú crees. Y tú no has venido a mí. A veces tomamos decisiones porque creemos que es lo mejor. ¿Lo mejor para quién? ¿Lo mejor para quién? Es muy fácil tomar decisiones equivocadas para sacarnos los problemas de encima. Pero justamente en los problemas y en las tormentas es donde tú y yo aprendemos cómo estar quietos en la barca, porque Cristo está en ella. Tenemos que aprender, iglesia, el carácter. Tener carácter no es gritar, sino es saber cuándo hablar y qué decir cuando hay que hablar. Cuando callo, porque callo, y aún sabré que mi silencio delante de Dios hablará. Pero para eso se llama procesos. No te muevas. No te muevas. No te muevas. Porque si no, solo serás alguien que conoció de la ley y jamás habrás experimentado la gracia. Jamás. Esa gracia que te llevará a entender que aunque en la barca pensaste que las olas pudieron por momento dar vuelta a tu barcaza y que ibas a perecer vos y toda tu casa, aunque la ola y el viento sopló fuerte, el Señor mirándote a los ojos te diría: tranquilo, tranquilo, esto va a pasar, tranquilo, pero tranquilo, que las olas nos van a ahogar, tranquilo, enseñándote a ti o a mí quizás a que si Él está en la barca, que sea suficiente. Cuando tú y yo en la vida sin Dios no teníamos a Cristo, alguien tenía que responder. Pero ya ahora no es así, pueblo de Dios. Él quiere responder por ti y por mí, pero no lo dejamos. No lo dejamos. No lo dejamos. Lo sacamos de la ecuación. Tomamos decisiones equivocadas y después a Él le reclamamos. No se puede formar el carácter, y lo peor que te pasa a ti y a mí, que nos pasa el tiempo improductivamente. No aprendimos, no crecimos. Y como dijo la palabra domingos atrás, a donde el Señor nos lleva, no pudimos madurar. No pudimos madurar. No pudimos madurar.
Porque el Señor te quiere con la palabra que te dio ahí donde estás. Porque el Señor quiere ver que si Él te lo dijo, que tú eres capaz de creer, que lo que Él te dijo tú eres capaz de esperar. ¿Cómo cuánto tú le amas al Señor? Que no viendo nada, tú eres capaz de quedarte quieto ahí. Porque si Él dijo que viene, Él viene, aunque tú no veas nada. Pero no nos quedamos. Nos volamos. Y cuando el Señor nos busca, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está aquel que me prometió? ¿Dónde está aquel que lo ayudé, que lo sané, que lo levanté? ¿Dónde está el que me prometió? ¿Dónde está el que entregó su vida? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que ya venía con la promesa para decirle: aquí está el cumplimiento que por años me has pedido. Se movió del lugar. ¿Entiendes que no es la iglesia, no es el pastor, no son los líderes? Es nuestro caminar con Dios. Si tu esposo no ora, mujer, ora tú. ¿O acaso tu esposo ha muerto en la cruz del Calvario por ti? Hello. Esposo, si tu esposa no ora, ora tú. Lo mismo. O ella entregó su vida y puede perdonarte tus pecados. No somos los seres humanos tan grandes como para esperar semejante cosa. Nuestro camino es uno y es al Señor. Y en ese caminar es una gran aventura. Mira cómo leíamos recién. Y este hombre no solamente le dijo: si puedes hacer algo. El Señor le dijo en el verso 23: si puedes creer, le dijo Jesús. Como en otras palabras, yo soy Dios. Si eres capaz de creer que lo imposible puede ser posible. Verso 25. Jesús delante de la gran multitud, porque Él esperó que llegase. Léelo después en casa. Dice que Él reprendió al inmundo del joven. Y el verso 6, escucha, le dijo: no entres más en él. Así que la Biblia nos enseña que tanto la sanidad como la liberación, escucha bien, se pueden perder. ¿Me escuchaste bien? Ay, yo necesito avanzar porque la hora avanzó. ¿Tú un día fuiste sanado? Mantén la sanidad. ¿Un día fuiste sanado o liberado de algún demonio? Mantén las puertas cerradas. Porque Jesús, ¿qué le dijo? No entres más en él. Vamos a leer Mateo capítulo 12. Rápidamente. Se pasó la hora. Ahora estoy en retroceso. Vamos. Mateo 12, versos 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada. Acuérdate esta palabra, desocupada. No te olvides, desocupada. Dice que barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. A veces recordamos que la casa queda limpia, queda barrida, queda adornada. Pero dice aquí: desocupada. Esa es la palabra más importante. Cuando tú y yo le entregamos nuestra vida al Señor, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Saca todas las tinieblas, ¿verdad? Él la limpia y queda hermosa, con olor a Cristo. Pero alguien la tiene que ocupar. Porque dice la palabra que tú y yo somos templo. Y si al templo no lo llenamos con alabanza, si al templo no lo llenamos con palabra, si al templo no lo llenamos con buenas obras, ¿cómo está la casa? Desocupada. Entonces no importa que vengamos a la iglesia, no importa que entreguemos todo el sueldo, no importa que hagamos pactos, no importa que vayamos a la casa del pastor y le limpiemos toda la casa, no importa lo que hagamos. Si mi casa, que soy yo, que fui limpiado para ser el templo del Señor, estoy desocupado,
ay, yo estoy en problemas. Ay, 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 yo estoy en problemas. Y déjame decirte algo, hablar en lenguas no es ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos sabían eso? Hablar en lengua es un don. Hay gente en pecado que ora por alguien que está enfermo y se sana. Pero la persona no fue sana porque el hombre está o la persona está en santidad, sino porque los dones son irrevocables, dice la palabra. Pero qué diferente que la unción viene cuando hay santidad. Opa, es mucho más que los dones, porque es la persona del Espíritu Santo. Pero entonces dice aquí que tú y yo podemos interceder, podemos hablar en lenguas, hasta podemos estar, qué sé yo, leyendo la Biblia o cantando a Dios. Pero mis obras, el fruto, ¿cuál es? ¿Del Espíritu o de la carne? Porque si es de la carne solamente, la casa queda desocupada. Y yo doy diezmo y yo sirvo al Señor y yo hago muchas cosas, pero eso no hace que esté ocupada. Que esté ocupada habla de que yo tenga relación con el dueño de la casa para que Él la llene, que Él me muestre y entonces yo pueda dar el fruto que Él me pide cuando me muestra el pecado que tengo. Ese es el fruto del Espíritu. El amor no nace haciendo fuerza, es muriendo. El gozo no nace riendo. Ese puede ser el toque del Espíritu Santo o porque estoy contenta. Pero que el Señor me dé el gozo en un momento de tribulación, será que después de mucho quebranto habré aprendido a creer. Y entonces ese día el gozo me llenó para fortalecerme en medio de una prueba que podría haberme tumbado, pero vino su gracia porque no me moví de su palabra. Hay una gran diferencia en estar lleno del Espíritu Santo a estar obrando y caminando con los dones. Dice aquí, y esto ya es importantísimo, iglesia, es como esta casa, una casa que vemos con paredes en lo físico hermosa, una casa para habitar. Y si esta casa tiene un propósito, ¿qué otra gente que no fuésemos tú y yo? Y los que tienen que estar aquí. Imagínense que se usase para otro propósito. Eso es lo que no va. Bueno, así pasa cuando el Señor nos limpia y la casa no es llena de Él. Tú me dirás, bueno, pero yo hace poquito que vengo a la iglesia. De los poquitos a los que hace mucho, todos estamos en la misma condición delante del Señor. Somos hijos, hombres necesitados, que nos equivocamos y tenemos que aprender a vivir esta vida nueva. Todos necesitamos bajar nuestro orgullo y entender que solamente Dios es el maestro de todo hombre y de toda mujer. Y que yo a Él no le voy a decir cómo se vive la vida, sino yo a Él tengo que decirle sí, amén. Sí, amén. Y si yo no puedo, dame tu gracia y tu fortaleza para poder obedecerte. Porque si esta casa, como dice la palabra, no la ocupa el dueño de la casa, ¿qué leímos que pasa? Vienen 7 espíritus peores que habitaron un día nuestra vida. Si el tormento fue grande cuando algo nos dolió, imagínate 7 veces más. 7 veces más por cada dolor que hemos vivido. A veces no meditamos, no nos detenemos en esa palabra para darnos cuenta que lo que yo voy a hacer va a traer una consecuencia sobre mi vida. Y si yo puedo abstenerme de hacer lo que voy a hacer para no traer más daño, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Y cuando tú comienzas a creerle a Dios, el cielo comienza a abrirse. El cielo comienza a responder. El cielo comienza a creer que tú realmente le estás creyendo. Ya el cielo sabe que tú y yo hablamos, pero el cielo no quiere oír, quiere ver
quiere ver. Lo que ve no le gusta. Quiere ver a Jesús en ti y en mí. Quiere ver a Jesús en nuestra casa. Quiere ver a Jesús en nuestros matrimonios. Quiere ver a Jesús en nuestros hijos. Van a haber pleitos, van a haber momentos de incomodidad, porque tenemos que traer orden. Bendita la hora que viene el orden, porque si hay orden hay santidad, y si hay santidad hay cielos abiertos. Pero no es viviendo en el desorden y como yo quiero que Dios va a responder. De esa manera yo estoy perdiendo mi vida y el tiempo, porque daré mi fortuna a una iglesia o a una casa y a mi vida no habré aportado nada, porque no es el dinero lo que tengo que aportar, sino es lo que yo le entrego al Señor cuando yo me subo también en la cruz con Él. ¿Entiendes? Y ahí es cuando entendemos que las justificaciones que tú y yo hemos tenido siempre para nada sirven, para nada. Le dijo por último, escucha, como decía recién, Juan capítulo 5 verso 14, y ya estoy para terminar. El hombre enfermo que deseaba ingresar al estanque cuando se agitaba el agua, Jesús le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda alguna cosa peor. ¿Te acuerdas? El enfermo, veía las aguas moverse. Cómo deseaba, estando imposibilitado, ser introducido en ese lugar que traería su libertad. Escucha, tú y yo no necesitamos de que en un lugar se muevan las aguas. Ya las aguas se mueven dentro de ti, porque aquel que las agitaba está dentro de ti. Es solo, dale un aplauso fuerte, claro. Es solo, amado, es solo que tú y yo tenemos que mirar para adentro. Mira para adentro. Hay mucha distracción afuera, demasiada. ¿Y sabes lo que hay también? Mucha mentira. Mucha mentira que tú y yo la estamos creyendo como verdad. Y nos estamos olvidando de lo que sale de la boca de papá. No nos podemos olvidar de lo que sale de la boca de Dios, porque lo que sale de la boca de Él es vida para nosotros. Es el pan de salvación. Es el pan que liberta. Es el camino que restaura. Es la gracia que nos recoge cuando no lo merecemos. No podemos atender de una medida tan descontrolada afuera. ¿Cómo se vive? ¿Cómo hay que hacer? Sí, muy bien, estemos atentos, porque estamos en el mundo, pero no nos regimos de acuerdo a la norma del sistema del mundo, porque nosotros, tú y yo, somos el reino de los cielos, que respetando las leyes gubernamentales, a las cuales no nos vamos a rebelar, sí, no nos desafían a rebelarnos contra la palabra de Dios, vamos a respetarlas, pero sin desatender a lo que tú y yo fuimos llamados como el reino de Dios al cual pertenecemos. Atender nuestra vida, que en la medida que tú y yo aprendemos a sanar, que en la medida que tú y yo aprendemos a despojarnos del dolor, de aquellas palabras, ¿sabes? Qué libertad gloriosa y maravillosa hay en los corazones que podemos experimentar o experimentan aquellos. Yo te lo digo porque yo aprendí y sigo. Y yo sí creo que no sé cuánto me falta, no me interesa. Porque si hablo de cosas del pasado, quizás mañana me cruzo con alguien que también está herido y se va a equivocar conmigo, como yo también me equivoco con alguien hoy o mañana, porque somos humanos. La gracia de Dios nos enseña que tú y yo no podemos andar con altivez, creyéndonos que merecemos el perdón de todo el mundo, que nos besan los pies, porque tú y yo, ¿verdad?, no hemos hecho nada. ¿Quién dice, como dijo el Señor, delante de la mujer, en quien no se halle pecado que tire la primer piedra? No lo hay, porque todos
Todos fallamos, pero en esa condición todos aplicamos para recibir la gracia de Dios. Y en esa gracia el Señor nos capacita para ser sanados, para ser restaurados, para que podamos restaurar relaciones. Escucha, quizás tú con tus hijos, con tu hermano, con tus padres, no importa si están en otras tierras o aquí mismo están esas personas. Vamos, estamos a días de terminar este año. Que no empiece el nuevo año con las relaciones rotas o quebradas, porque no hay tiempo que perder. Las paredes, todo el Señor está trabajando y Él está mostrando que ya se puso en marcha. Así que tú y yo nos tenemos que poner de pie también en el mundo espiritual y decir: Señor, cuenta conmigo, cuenta conmigo. En el mundo sin ti probé lo que el enemigo de mi alma es capaz de hacer. Pero el día que te presentaste en mi vida, oh Padre, el día que te presentaste, así como te soñé, así como te anhelé, así me ha superado la expectativa de poder ser abrazado, de poder ser acogido por esa gracia no merecida, de la cual nunca quiero salir. No importa lo que cueste, no importa lo que me pidas, porque aunque yo no pueda, tú me has prometido que me ayudarás. En aquello que yo soy débil, tú eres fuerte. Y cuando venga el enemigo, oh Señor, yo me preparo para sentir el rugido del león de la tribu de Judá. Ponte de pie en esta hora. No hay enemigo que se levante contra ti, dice la palabra, y prospere, y prospere, y prospere. El león de la tribu de Judá está y camina junto a ti, no lo olvides. El enemigo es un enemigo vencido, derrotado. Tiene autoridad cuando tú y yo le creemos. Si no, solo hace ruido. No puede hacer más nada que ruido. Pero cuando tú y yo estamos quietos en la palabra, soplan los vientos, pueden ser huracanados y quizás pareciera que vamos a prevalecer, pero tú y yo estamos tan agarrados, tan acimentados a la palabra y decimos: oh Señor, pega mis pies a Cristo, que es la roca. No me quiero mover. He jurado por mí mismo que quiero ver la gloria. No quiero ver otra cosa que la gloria del Señor. Mira, soplarán vientos, vendrán tormentas, y el Señor hará que tú y yo comprobemos que aquel que se atreve a creerle a Dios es una persona que está habilitada para que la gracia no solamente te abrace, sino que los cielos se abran y que tú digas: voy. Si yo le hubiera podido contar a mis antepasados, si yo le hubiera podido contar a mis amigos lo que estoy viviendo, lo que estoy experimentando, oraremos. Pero mientras tanto, como Josué, diremos: Señor, hacia la nueva tierra, el arca de Jehová, el arca de Jehová, el arca de Jehová. Él abre camino, Él abre camino. Yo no sé caminar, pero el arca de Jehová es mi seguridad. El arca de Jehová me hará caminar en seco. Y yo sé que porque el arca va adelante, yo llego al otro lado. Yo llego al otro lado. Mi generación llega al otro lado. Oh, Ramashea, la vaquía, la. Gracias por estar conectado al canal del Centro Familiar de Adoración. Espero que esta predicación te haya sido de mucha bendición. Tienes la opción aquí de poder suscribirte a nuestro canal y estar notificado de cada evento en vivo y cada transmisión que hagamos en vivo. También puedes ayudarnos a que el reino de los cielos pueda ser extendido en esta tierra. Aquí también tienes la opción para poder dejar tu semilla y ayudarnos a que el reino del cielo crezca. Te bendecimos.